Hola a todas y todos. Esta clase corresponde al control de salud cardiovascular y este será un recordatorio para los internos y una clase para los estudiantes de cuarto año. Esta clase está basada en la orientación técnica del programa de salud cardiovascular del año 2017. Esta es la última orientación que se le ha hecho al programa de salud cardiovascular, que tiene varias modificaciones respecto a lo que hacíamos antes. Así que yo les aconsejo, estimadas y estimados estudiantes, que revisen y que les voy a ir diciendo cuáles son las modificaciones. Hay CEFAM que ya han hecho las modificaciones y otros que están por hacer y otros que no la han hecho. Entonces, esto es importante, perfecto. Y cuando ustedes tengan la reunión con la encargada del programa cardiovascular, y le pregunten cuáles son las modificaciones que ya se han hecho en el programa. Ahora, ¿cuál es el objetivo general del programa de salud cardiovascular? Primero, reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a través del control y compensación de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es no tener eventos cardiovasculares. Eventos cardiovasculares, nosotros le llamamos a las enfermedades, al accidente cerebrovascular, al infarto del miocardio, a los problemas renales. En cambio, los factores de riesgo son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, etc. Entonces, el primer objetivo es reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a través del control periódico y de la compensación de los factores. Recuerden que la meta en el programa de salud cardiovasculares es mantener compensados los factores de riesgo, es decir, mantener compensada la hipertensión, la diabetes. Y el segundo objetivo de este objetivo general es mejorar el control de las personas que ya han tenido un evento cardiovascular con el fin de prevenir la morbilidad y mortalidad prematura, junto con mejorar la calidad de vida de estas personas. A ustedes les va a tocar y les van a decir, ya, vaya, el hospital San José, por ejemplo, egresó una persona con un IAM. Eh, el, el hospital tiene 48 horas para avisarle al CEFAM y el CEFAM tiene 5 días para ir a visitar. Entonces a ustedes le van a pedir que vaya a hacer una visita a esa persona que egresó con un IAM. Y ahí van a tener una ficha especial en donde van a ver si el paciente está en control, si no está en control. Si no está en control, lo ingresan ustedes al establecimiento. Esa persona ingresa inmediatamente al programa de salud cardiovascular porque ya ha tenido un evento. Entonces, dos objetivos: controlar los factores de riesgo, mantenerlos compensados y controlar a las personas que ya han tenido un evento. Ahora, para ello, ¿cuáles son los objetivos específicos? Fomentar los estilos de vida saludables, lograr el control de los factores de riesgo, alcanzar niveles de presión óptima, mejorar el control metabólico de las personas con diabetes, mejorar los niveles de colesterol de las personas con discapacidad, la prevención secundaria en personas con enfermedades cardiovasculares, pesquisar precozmente la enfermedad renal crónica en personas con factores de riesgo. Esto es muy importante, estimadas estudiantes. Tenemos que preocuparnos de las personas que tienen factores de riesgo que lo pueden llevar a una enfermedad renal crónica. Abordar a la familia como una unidad de apoyo que potencie los cambios de conducta a sus integrantes, es decir, aplicar el enfoque familiar a este programa y, por otro lado, generar espacios de diálogo comunitario para el abordaje de factores de riesgo en la población, es decir, abordar el enfoque comunitario. ¿Se ven? Que ya ahí vamos viendo y toma cuerpo lo que nosotros le hemos enseñado durante estos 4 años en la universidad, que son, ¿no es cierto?, hacer esta atención integral de la persona, que va por la promoción, la prevención, la recuperación, y también desarrollar el enfoque familiar y el enfoque comunitario, que es el que estamos viendo acá. Ahora, al ingreso del programa de salud cardiovascular vamos a tener varias puertas de entrada. Vamos a tener el EMPA, el EMPAM, vamos a tener los factores de riesgo pesquisados en vida sana, las consultas de urgencia. Muchas veces los pacientes que nos llegan a nosotros vienen de SAPU, en el programa de salud de la mujer, en la consulta de morbilidad y en otros controles o consultas de salud. Y en la dirección del tránsito también puede ser que manden a un paciente que tenga presión arterial alta. Ahora, ¿cuáles son los criterios al programa de salud cardiovascular? Esto, estimado, es un recordatorio, pero, y se lo dejo para que ustedes se reubiquen nuevamente en lo que es un control cardiovascular. Entonces, en primer lugar, antecedente personal de la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. O sea, ustedes van, el anamnesis, preguntar, si estamos ingresando al programa, van a preguntar si la persona ha tenido alguno de estas enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas, es decir, si ha tenido enfermedad coronaria.
ya sea angina al miocardio, o accidentes o antecedentes de angioplastía, o de revascularización miocárdica. Enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular, ataque cerebrovascular isquémico transitorio, enfermedad arterial periférica, enfermedad aórtica aterosclerótica, enfermedad renovascular, enfermedad carotidia. Ahora, si han tenido dos de estos antecedentes, pasan inmediatamente al programa. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros vamos a estudiar para ingresar al programa? En primer lugar, la presión arterial. Pacientes de 15 años y más, quienes se ha detectado una presión arterial sistólica, la PAS, ¿no es cierto?, mayor de 140, 90, o una presión arterial diastólica mayor de 90. Debe ser derivado para descartar el diagnóstico de presión arterial. Para uso se usa el siguiente proceso. Y aquí viene lo que se llama el perfil o el tamizaje. Entonces, en la primera toma, es decir, que si ustedes están controlando a una persona que no tiene antecedentes de hipertensión arterial y que tiene una presión mayor de 140-90, deben solicitar el registro de perfil en el SOME. Yo les recomiendo que ustedes, antes de empezar sus controles, ustedes hablen con la enfermera cardiovascular y le pidan todos los registros que tengan. Ténganlos en el box. Y esa cosa de tener que parar, ir a buscar dónde está el registro con el paciente ahí al lado esperando, no es bueno. Entonces tengan ese registro. Ahora ustedes tienen ese registro, inmediatamente lo empiezan a llenar con el nombre paciente, todos los datos del paciente, y le toman la presión arterial en ambos brazos y lo registran en ese certificado que va a tener. Entonces, el perfil de la presión arterial consiste en realizar al menos 2 mediciones adicionales a la toma inicial, alterada con técnica estandarizada, en distintos días y en un lapso no mayor de 15 días. Entonces, el periodo, ¿no es cierto?, no debe ser mayor de 15 días, ¿ya? La toma la toma que le hicimos en el CEFAM y las 2 tomas que se le van a hacer posteriormente. En cada una de estas visitas se debe realizar 2 o más mediciones de la presión arterial separadas por 30 segundos. Luego de la cifra de PAS y PAD se promedian cada uno por separado, ¿ya? Si el promedio de las 3 que se han tomado, y se promedia, como dijimos, por separado, si el promedio es mayor o igual a 140 de la PAS o de la PAD mayor o igual a 90, se debe establecer el diagnóstico presuntivo de hipertensión que debe ser confirmado por el médico. Entonces ya aquí hay una sospecha de hipertensión arterial y aquí con este criterio yo derivo a médico para confirmación diagnóstica. En algunos establecimientos se está haciendo el mapa, pero casi no se hace en atención primaria actualmente. Respecto a diabetes mellitus, ¿cuáles son los criterios para ingresar? Derivar para ingreso a las siguientes personas. Una glicemia venosa mayor de 200 miligramos en cualquier momento del día, pero asociada a síntomas clásicos de diabetes, polidipsia, poliuria, polifagia y baja de peso. En estos casos, derivar a médico en un plazo máximo de 24 horas. En cambio, dos glicemias venosas en ayuno, y aquí hablo de ayuno, de 8 horas, también preocúpense de educar al paciente que el ayuno que tiene que tener es de 8 horas, ni más ni menos, ¿ya? Y entonces 2 glicemias venosas en ayuno de 8 horas, mayores o igual a 126, ¿ya? Esas personas ingresan al programa. Y la glicemia, ¿no es cierto? Aquí la PTGO, la glicemia mayor o igual a 200, 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa, en una prueba de tolerancia a la glucosa, el PTGO. Entonces, si el resultado es de 200 en la PTGO, también se diría. Entonces, glicemia 200 más una glicemia tomada en cualquier momento, más todos los síntomas clásicos de la diabetes, 2 glicemias venosas en ayuna de 8 horas, mayores o igual a 126, también son criterios de ingreso, y la PTGO mayor o igual a 200. La dislipidemia. Ahora, la dislipidemia y aquí hay un cambio respecto a lo que se llama antes, el colesterol total mayor o igual a 240. Antes decíamos 200, ¿no es cierto? Ahora la cifra cambió a 240, así que recuérdenlo bien. Y el colesterol LDL mayor de 160. Es decir, con esos 2 criterios ya ingresa al programa cardiovascular. Aquí no se miden ni los triglicéridos ni el HDL. Eso lo tenemos que tener considerado. Pero en efecto de ingresar al programa está el colesterol total y el LDL. Ahora, el tabaquismo en personas de 55 años y más que fumen tabaco. Ingresan inmediatamente.
Ahora, al ser un factor de riesgo cardiovascular mayor, debe ser incluido como patología de ingreso al programa de salud cardiovascular. Es decir, que toda persona que tenga 55 años más que fume, ese es un criterio para ingreso al programa. Ahora, las personas que no cumplan con esos criterios ingresarán al programa de vida sana, procurando que esta estrategia mantenga el trabajo continuo con el equipo de salud, de mantener una presión arterial normal, una prediabetes, un síndrome metabólico, obesidad o sobrepeso, consumo de riesgo de alcohol. Estas personas que tenían, ¿no es cierto?, estos criterios, personas que tenían, por ejemplo, presión arterial de 135 sistólica, no ingresan al programa, pero sí ingresan al programa de vida sana. Una persona que tenía entre 100 y 126 de glicemia, no alcanza a llegar, ¿no es cierto?, al programa, pero entra a vida sana. Y el síndrome metabólico también. Y la obesidad o sobrepeso, consumo riesgo de alcohol, todas esas personas van a ingresar al programa de vida sana. Eso es bien importante porque ustedes lo van a tener que derivar. Ahora, aquí está todo lo que yo les he hablado, está el resumen en este algoritmo. Yo les recomiendo que revisen la guía de orientación, la que les mostré al inicio, ahí están, y eso va a ser, yo la estoy orientando, estimado, a lo que ustedes tienen que saber. No les digo que se lean la guía completa, pero sí este cuadro resumen. Ahora, el ingreso es bien importante, porque nos va a tocar a nosotros, los estudiantes y los internos, estudiantes de cuarto y interno, hacer esto. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, la confirmación diagnóstica. Acuérdense que por ejemplo, Rayen, donde hay un espacio, ¿no es cierto?, donde se revisa si el médico hizo la confirmación diagnóstica o no. La estimación de riesgo cardiovascular también tiene que estar hecha. Todo paciente debe tener una estimación de riesgo cardiovascular. Los exámenes complementarios, es decir, ustedes cuando le dan hora al paciente, los mandan al control con médico, los resultados tienen que ya estar listos. Y actualmente casi todos los CEFAM están trabajando con laboratorios que online entregan la información. Así que cada paciente, cuando ustedes le solicitan un examen, le da un código. Y ese código tiene que quedar registrado en Rayen para que el médico, cuando vuelva ese paciente al control, abre el código y tiene todo el resultado de los exámenes. Ya casi no se usa papel. Los exámenes, el inicio del tratamiento farmacológico, ¿no es cierto?, también hay que verlo, que el paciente lo tenga, derivar al taller, y actualmente entre las nuevas orientaciones hay un taller de programa cardiovascular. Cuando el paciente ingresa debe hacer 5 talleres que los deben hacer todos, el médico, la enfermera, el nutricionista, el kinesiólogo, etcétera. Todos están comprometidos en hacer estos talleres. A ustedes les pueden decir, haga un taller de ingreso al programa salud cardiovascular. Esas pueden ser tareas de ustedes. Advertir sobre frecuencia de controles. También advertirle al paciente que de acuerdo al riesgo que tiene, va a tener controles, que durante todo el año, por ejemplo, si tiene riesgo alto, usted va a tener que venir cada 3 meses a control con médico, enfermera y nutricionista, ¿ya? Entonces, eso también hay que educar al paciente, que usted entra a un programa que tiene controles y que nuestro objetivo es mantenerle compensado sus parámetros, presión arterial, glicemia, etc. ¿Ya? Pero para eso tiene que venir a estos controles. Y la firma constancia GESI corresponde, sí, ya está ingresado, y ver cómo si se han cumplido, ¿no es cierto?, con las garantías que tiene cada una de las enfermedades. Y por supuesto, educación. Ahora, aquí les muestro los exámenes que es importante cuando ingresa el paciente, que nosotros como enfermeras, enfermeros tenemos que tener. Tenemos que asegurarnos que con esos exámenes llega el médico, con hematocrito, glicemia, perfil lipídico, creatinina plasmática, uricemia, electrolitos plasmáticos, orina completa, electrocardiograma, razón albuminuria, creatinuria, que es el RAC, ¿no es cierto?, esto en diabetes y hipertensión arterial, la hemoglobina glicosilada y el fondo de ojo en el caso de las personas con diabetes. Ahora, aquí está, ¿no es cierto?, la estimación del riesgo cardiovascular, ¿ya? Aquí, primero, ¿quiénes son de riesgo alto? Inmediatamente aquí se define el cuadrito de arriba, y esto ustedes lo van a tener en la anamnesis, enfermedad cardiovascular arteriosclerótica documentada, o sea que ya el diagnóstico está hecho, diabetes mellito, enfermedad renal crónica etapa 3B, es importante la 3B, porque en atención primaria se controla hasta la 3A. Cuando es 3B, el paciente pasa a nivel secundario, ¿ya? Y es clasificado inmediatamente como riesgo alto.
hipertensión arterial refractaria, que los tratamientos que tienen no resultan, y dislipidemia severa con un colesterol LDL mayor a 190. Entonces, fíjense la dislipidemia severa. Hablamos de esa cuando tiene mayor de 160, perdón, de 190. Esto está en riesgo alto. Ahora, para efectos de calcular el riesgo bajo, el riesgo moderado, utilizar las tablas de Framingham para la estimación de riesgo coronario de 10 años adaptada a la población chilena. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, yo les sugiero que lean la escala, y a riesgo bajo tiene un riesgo o más criterios, ¿cierto?, va a tener, tiene uno o más criterios que suben a categoría de riesgo, antecedentes de enfermedades cardiovasculares prematuras, síndrome metabólico. Entonces, yo les recomiendo que revisen esa parte. Aquí está la tabla de Framingham, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cuáles son las metas? Esto es bien importante, estimados estudiantes, es conocer cuáles son las metas, porque son con estas metas con las cuales yo voy a planificar mis cuidados. Y es muy importante que yo comparta estas metas con la persona y su familia, ¿ya? Que sepan cuáles son las metas que debe tener esta persona. Ahora, en el riesgo bajo, las metas son un LDL menor de 130 y una presión arterial menor de 140/90. Aquí vean que hay asterisco, ¿no es cierto? Las personas de 80 años y más, la meta de hemoglobina glicosilada debe ser individualizada de acuerdo a las características de las personas. ¿Ya? Y en el riesgo moderado, un colesterol menor de 100. Se fijan que en el bajo era 130, aquí es menor de 100, y una presión arterial menor de 140/90. En personas de 80 años y más, la meta de presión arterial es de 150/90 o de 150/90, es meta distinta. Y en el riesgo alto, escúchenlo bien y recuérdenlo bien, el colesterol LDL debe ser menor de 70 o 50% de reducción si no es posible lograr el objetivo anterior. Entonces, hay que decirle al paciente, mire, lo que nosotros queremos, mire, usted en este momento está con 140 de LDL. Nosotros tenemos que llegar a 70. Y son metas bien difíciles de lograr. Pero el paciente tiene que saberlo. Y de tal manera que cuando yo lo vea en el próximo control, le voy a decir, mire, usted tenía 140, pero ahora está en 110, fantástico, ¿qué hizo para lograrlo? Mejoré mi alimentación, caminé más, etcétera, me tomé bien los fármacos, y estoy segura, estimado, que el paciente baja, pero el paciente tiene que saberlo. El paciente como que siempre es el último en saber lo que le pasa, ¿ya? Yo espero que ustedes como futuros egresados de la Chile, esto lo compartan con el paciente, ¿ya? Y una hemoglobina glicosilada menor de 7 son nuestras metas, la presión arterial, ¿no es cierto?, menor de 140/90, la enfermedad renal crónica con un RAC mayor de 30 y presión arterial en el caso, ¿no es cierto?, de los pacientes con enfermedad renal crónica, menos 30 y 80 en esos pacientes. Ahora, en el caso de las personas mayores respecto a la hemoglobina glicosilada, si la persona es saludable, si es autovalente, le vamos a aplicar el mismo rango entre 7 y 7.5. Si es frágil, recuerden que ustedes ya saben lo que es frágil, ¿no es cierto? Ya se baja ¿no es cierto?, la exigencia y es menor de 8%. Y si el estado ya es muy alterado, comorbilidad crónica en la etapa terminal, declinación funcional o cognición, alteración cognitiva severa como una demencia, por ejemplo, ya la exigencia es menor de 8.5. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones generales al ingreso? De acuerdo al GES, dispone un plazo de 45 días para confirmar o descartar el diagnóstico. Entonces, desde que yo lo ingresé al paciente, desde que yo lo detecté, tengo 45 días para que ingrese. Durante este plazo, el equipo debe realizar los perfiles de presión arterial, repetir las glicemias o hacer una PTGO según corresponda, ¿ya? Entonces también tiene que ir con los perfiles y con los exámenes, con todo lo que requiere. Ahora, el seguimiento de los pacientes en el programa de salud cardiovascular es algo que cambió también y ahora se identifican dos fases. Una fase de compensación que tiene por objetivo lograr las metas establecidas y una fase de seguimiento del paciente compensado. Vamos a ver.
Entonces, en la fase de compensación, la evidencia es contundente en concluir que un logro precoz de las metas terapéuticas asocia a menor frustración de los pacientes y mejor adherencia a la terapia farmacológica. Entonces, los pacientes que ingresan y los pacientes que se nos descompensan, es muy importante detectarlos precozmente. Y ustedes ven que la evidencia ya dice, ¿no es cierto?, que en la medida que yo hago acciones precozmente, la sobrevida y la capacidad, la calidad de vida de esa persona va a ser mejor. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, recomendar adoptar estilos de vida saludable a todas las personas que se atienden en el programa de salud cardiovascular, que son alimentación saludable, abandono del tabaquismo, actividad física de forma regular, en caso de beber alcohol, de hacerlo de manera moderada, alcohol, pesquisar consumo riesgoso de alcohol, el audit, ya intervenciones breves según corresponda. Yo les recomiendo, estimados, que utilicen este gráfico para educar. Ya no se usa la pirámide. Ustedes ven, ¿no es cierto?, que aquí en este círculo están las verduras, las frutas, con las proporciones que requiere la persona, y al centro está el agua, muy importante. Y acá está la actividad física, ¿no es cierto? Las distintas actividades físicas, los ejercicios que debe realizar, y aquí están todos los alimentos a evitar. Entonces, en este gráfico, ustedes tienen todos los elementos para hacer alimentación saludable. Yo les recomiendo que eso lo tengan ustedes en su portafolio para educar a las personas. Ahora, educación de alimentación saludable, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que hay que controlar el peso, realizar actividad física, comer consumos con poca sal, evitar las azúcares. Eso es súper importante. Hoy día yo les diría que de los problemas cardiovasculares el riesgo mayor es el azúcar y el tabaquismo, fundamentalmente, porque el azúcar posteriormente se transforma en grasa. Disminuir las frituras, los 5 verduras y frutas, las frutas porciones, porque la fruta chilena tiene mucho azúcar. Consumir pescado a la plancha 2 veces a la semana, consumir legumbres 2 veces a la semana y mantenerse hidratado 6 a 8 vasos de agua al día. Y leer y comparar las etiquetas que tienen los alimentos. Aquí está la orientación práctica para el consejo previo antitabáquica, que también se las dejo aquí yo, para que ustedes, ¿no es cierto?, la pueden revisar, y les cuento que está para que ustedes puedan hacer estas consejerías antitabáquicas. Aquí está lo que yo les hablaba de las 2 etapas. Aquí en rosado está la etapa de compensación, y en el verde claro está la etapa ya de los compensados. Entonces, ¿en qué consiste la etapa de compensación? En que es cuando recién ingresa el paciente o cuando se descompensa. Entonces, el paciente ingresa al GES, consulta médica, ingreso al programa cardiovascular médico, y entre 2 o 4 semanas se debe hacer la primera consulta de ingreso de la nutricionista y la enfermera. ¿Y esta consulta para qué va a ser? Para control de factores de riesgo, las metas, controlar las metas, cómo están las metas. A ver, ¿cómo está usted con su paciente diabético? ¿Cómo está con su LDL? Evaluación y refuerzo de la adherencia de los fármacos, notificación de efectos adversos, recomendaciones de estilo de vida saludable, prescripción dietoterápica, derivación a actividad física, educación, atención integral con el enfoque familiar y comunitario, pesquisa de depresión, evaluación del pie diabético. Se fijan que ahora también se pesquisa la depresión en la primera consulta que hace la enfermera y la nutricionista. Ahí es cuando tiene que hacer todo esto. Y después ya vienen los controles. Entonces viene el control por enfermera y nutricionista, que va a ser control de factores de riesgo y las metas, cómo se van cumpliendo, educación, adherencia a fármacos, estilos de vida saludables. Y el control de la enfermera, que va a venir después, para asegurarse que ese paciente ya está compensado, ¿no es cierto? Control de metas, ya está compensado, y cuando está compensado lo pasa y lo controla 3 meses, y si está compensado ya pasa a ser controlado. Estos pacientes son los compensados a ser controlados de acuerdo al factor de riesgo que tiene. Entonces, el factor de riesgo alto será controlado cada 3 meses, factor de riesgo moderado, ¿no es cierto?, cada 6 meses, y el factor de riesgo cada 1 año, el factor de riesgo bajo. Ahora, esto tienen que preguntarlo porque muchas veces cada consultorio tiene su forma de controlar a los pacientes. Y aquí, si de estos pacientes que están descompensan, ahora vuelven a los descompensados, que es lo nuevo,
Y aquí viene ajustes de dosis. Entonces uno le pone al médico, ¿no es cierto?, ajustes de dosis, se solicita ajustes de dosis porque está fuera de meta, ¿ya? Y exámenes, y se realizan exámenes. Y si el paciente, ¿no es cierto?, se compensa, vuelve nuevamente acá. Pero si el paciente sigue descompensado, se va a interconsulta de telemedicina o la interconsulta tradicional, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, a mano derecha arriba están los talleres de autocuidado, que deben ser 5 talleres cuando el paciente ingresa. Entonces, en resumen, tenemos un grupo que está descompensado y otro grupo que tiene controles, ¿no es cierto?, seriados de acuerdo al riesgo. Y estos de acá van a tener sus controles de acuerdo a los problemas y son controles personalizados. De acuerdo a la situación que tiene cada persona, es como se le da la frecuencia de controles. En cambio, la frecuencia acá abajo el compensado va a ser de acuerdo al riesgo cardiovascular que tengan, ¿ya? Entonces, una vez logradas las metas, ¿no es cierto?, en esta etapa, la frecuencia sugerida para estas personas es riesgo alto, el riesgo cardiovascular alto cada 3 meses, riesgo cardiovascular moderado cada 6 meses, riesgo cardiovascular bajo cada 12 o 6 meses. Aquí les quiero mostrar, para que lleguen ya más orientados después de tanto tiempo que no han estado en atención primaria, lo que es el registro del control de seguimiento. Esto es relleno, pero todos los otros tienen que hacer lo mismo, ¿ya? Entonces está la fecha, la edad, la talla, el peso, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, tabaco, actividad física, presión arterial, glicemia, hemoglobina glicosilada, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, riesgo cardiovascular bajo, moderado, alto, creatinina, microalbuminuria, velocidad de filtración glomerular, enfermedad renal crónica, las etapas, ¿ya? Recuerden que la etapa 3B se va a nivel secundario. Los niveles plasmáticos, la TSH, la T4 libre, evaluación del pie diabético, ¿no es cierto?, el riesgo moderado, alto, muy alto, fondo de ojo, electrocardiograma. Yo lo que les recomiendo que antes de empezar sus controles, revisen esto, revisen sus apuntes y vengan bien al día, ¿no es cierto?, con los resultados de los exámenes, con los resultados de la TSH, con los resultados de los niveles plasmáticos. Esto es para que ustedes, los oriento yo para que ustedes estudien. Y aquí, otro examen que hay que tomar, la anamnesis. Importante la anamnesis, estimado. Primero, en toda anamnesis, uno revisa los determinantes sociales. Es decir, con quién vive, cómo son las relaciones, cuáles son los ingresos, qué nivel de educación tiene, si es jubilado, qué pensión tiene, cuál es su situación socioeconómica. Y después pasamos, ¿no es cierto?, a ver los hábitos tóxicos, ¿no es cierto?, fuma, bebe, y vemos los patrones. Los patrones, ¿no es cierto?, los patrones para este programa fundamentalmente son el respiratorio, el dolor, el insomnio, la eliminación. Esos 4 patrones son importantes para este control cardiovascular. Y después viene, ¿no es cierto?, van a tener el examen físico, ya que va a estar, ¿no es cierto?, presión arterial, etcétera, etcétera, las mediciones antropométricas y signos vitales, y en el tratamiento, estimado, les pido que pongan las 3 pilares del tratamiento: la alimentación, cómo se está alimentando, la actividad física y ejercicio que realiza, y los fármacos. Esos son, cuando yo hablo de tratamiento, hablo de 3 pilares: cómo se está comiendo, cómo se está, la actividad física que está teniendo y qué fármacos toma, para que el paciente se acostumbre a que su tratamiento está relacionado con cómo come, con qué ejercicio hace y los fármacos que toma. Porque muchos pacientes creen que solamente el tratamiento es los fármacos. Hay que insistir bastante que son los 3. Ahora, recuerden que hay que consignar qué profesional lo realizó y la fecha de citación. Ahí también tienen que preguntarle a cada CEFAM cuál es la metódica que hacen ellos para citaciones. Y finalmente están los tratamientos farmacológicos, ¿no es cierto? Pues yo se los dejo aquí, los fármacos: aspirina, enalapril, sartana, atenolol, propanolol, nifipino, hidroclorotiazida, furosemida, isosorbide, digoxina, atorvastatina, gengibricilo, sacarina, glibenclamida, metformina, tolbutamida, insulina, NPH, insulina cristalina, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, diazepam, clordiazepóxido, levotiroxina, levodopa, hay 250-200, paracetamol. Yo lo que les recomiendo que ustedes revisen estos fármacos nuevamente, vean los efectos adversos, para cuando tengan que educar en la adherencia a los fármacos.
Y esto era lo que yo quería compartir con ustedes, estimados estudiantes, y les pido que revisen sus apuntes para llegar orientados a sus controles cardiovasculares, a los internos y a los de cuarto año vayan a práctica de atención primaria. Muchas gracias por vuestra atención.